Hola, buenas tardes hermanos, esto es A la Luz de los Salmos, capítulo 54, y hoy vamos a estar dando un recorrido por un contexto histórico acerca de David, en lo que se llevó para escribir este salmo, y vamos a estar aprendiendo algunos principios, así que no te muevas. Esto es A la Luz de los Salmos, y vamos a comenzar rápidamente, ¿verdad? El inicio dice plegaria pidiendo protección contra los enemigos. ¿Se vale pedir plegaria contra los enemigos? Claro que se vale, ¿verdad? Pero vamos a empezar por esto. ¿Quién es tu enemigo? ¿O a quiénes tú consideras tu enemigo? Tenemos muchos enemigos hoy en la actualidad, pero ya Dios nos ha dicho quiénes son nuestros principales enemigos. Tu enemigo no es aquel que te dejó de hablar, tu enemigo no es aquel que se peleó contigo porque no le hablaste, o porque se enojó contigo porque en el trabajo no se llevan bien. No, ese no es tu enemigo. Hay un enemigo que tenemos en común todos: el mundo, Satanás y nosotros mismos. Vamos a empezar por definir eso. Es muy importante porque vamos a estar mirando ahorita en Salmos que los enemigos de David ciertamente eran personas que habían desistido, habían puesto en su corazón no seguir a Dios. Pero vamos a ir ahí a la Biblia, Salmo 54. Te invito a que agarres tu pluma, tu cuaderno, tu Biblia, que ores antes de empezar. Algunos hermanos me han preguntado que por qué no oro antes de empezar los videos, y déjame decirte que oro antes de empezar a grabar. Puede ser también porque me llevo varios minutos y a veces el contenido se vuelve más amplio, pero es una buena sugerencia. Gracias por hacérmelo. Vamos a empezar, hermanos. Empecemos. Vayamos ahí al primer versículo 54 de Salmos. Dice: oh Dios, sálvame por tu nombre. David aquí está pidiendo salvación a Dios por su nombre. ¿Por qué por su nombre? Hemos hecho un recorrido por todos los salmos y hemos mirado de que se presenta como un Dios soberano, se presenta como el Dios dueño del universo, se presenta como un Dios fuerte, se presenta como un Dios que es el dueño de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Dice, es el Señor y Dios criador, no solamente del cielo, de la tierra, sino que aún de nosotros mismos. Él está acudiendo a ese nombre. No es la primera vez que David comienza a confiar en Dios. De hecho, aún en este pasaje todavía él no es rey. Él está siendo formado, y para ser formado tiene que pasar por angustias, por problemas, por tribulación, por persecución. Entonces dice aquí: oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. ¿Por qué no por sus fuerzas de David? David es un guerrero, puede defenderse solo, mas sin embargo él no está confiando en su fuerza, ni en sus armas, ni en su habilidad. Él sigue confiando en aquel Dios que le dio la victoria sobre Goliat, y dice: y con tu poder defiéndeme, porque sabe que el poder no viene de sus fuerzas, el poder viene de Dios, pero él tiene esa confianza en Dios. Dice el versículo 2: oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. ¿Podemos hincarnos ante Dios y orar así? Claro que sí. Él es fiel, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es todopoderoso. ¿Nos escucha? Claro que nos escucha. Algunas veces tenemos que alinear nuestra oración con su voluntad para que esto sea favorecido a nuestro favor. Algunas otras veces nuestras peticiones no están alineadas a la voluntad de Dios. Por eso a veces hay que esperar, o simplemente hay que aceptar esto como un no. Dice el versículo 3: porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Selah. El contexto histórico de este salmo se encuentra ahí en Primera de Samuel, capítulo 23, 24 y 26. Entonces, si quieres ir conmigo ahí rápidamente, vayamos ahí a Primera de Samuel. Resulta, te lo voy a parafrasear así rápidamente. Cuando tengas tiempo, léelo, va a ser de utilidad para ti. Resulta que en capítulos anteriores, en el 20, 21, por ahí, aparece un personaje llamado Doeg. Este era un jefe de pastores de Saúl, y se encuentra ahí en el mismo lugar donde David va huyendo de Saúl. Y de hecho David se presenta ante el sacerdote y pues dice muchas mentiras.
No sé si recuerdas ese pasaje. Entonces, a causa de eso, Saúl se entera que David había llegado ahí con el sacerdote Ahimelech. Pero Doeg va y abre su bocota, como muchas veces decimos, ¿verdad? Va y le dice, bueno, yo sí lo vi y hizo esto y esto y esto y sé dónde está. Entonces Saúl piensa que el sacerdote está encubriendo a David. Y por esta causa, Saúl ordena matar a los sacerdotes. De hecho, de la gente de los israelitas, nadie se atrevió a levantar mano contra los sacerdotes. Pero Doeg sí, y Doeg no era israelita, era edomita. Él se vio como alguien que quería quedar bien delante del rey. Y aprovechó la ocasión, mató a los sacerdotes, pero hubo alguien que huyó de esa matanza, Abiatar, y dice la Biblia que fue y buscó a David y le platicó todo lo que había pasado. Para esto David ya se había encontrado con 600 personas que iban tras de él. Entonces el contexto es de que el capítulo 23 de Primera de Samuel nos dice que Keila estaba bajo ataque de los filisteos y David le entró el celo por defender a su pueblo. Y David consulta a Dios, y esto es importante porque Abiatar es de la línea sacerdotal, y David sí podía consultar a Jehová por medio del sumo sacerdote y del efod. Entonces consulta a Jehová y le dice, Señor, ¿iré a pelear contra los filisteos? Sí, ve y rescata a Keila. Y David lo hace, y cuando está ya de una manera, Saúl se entera de que David está en Keila, y comienza Saúl, no detrás de los filisteos, esto es bien curioso, sino que detrás de alguien de su propio pueblo, de David, que por cierto estaba combatiendo a favor de Saúl. Entonces el pensamiento de Saúl es exterminar a David por completo. Sin embargo, David se entera de que Saúl viene a sitiarlo, y vuelve a consultar David el efod por medio a Dios, por medio del efod y por medio de Abiatar a Jehová, y le dice, ¿me entregarán los vecinos de Keila? Y el Señor le dice, sí. Entonces David, cuando escucha esto, huye a las montañas de Zif. Allí en Zif vamos a encontrar que los zifeos, y esto no es un insulto a alguien, sino que Zif es un lugar, ¿verdad? Y Eos, el sufijo Eos es diciendo de dónde eran originarios estas personas, ¿verdad? Eso es zifeos, ¿verdad? Originarios de Zif. Entonces estos zifeos se enteran que David está ahí en sus tierras, y van y le dicen a Saúl, oye, ¿que no está habitando David ahí en Zif? Pues nosotros te lo podemos entregar. Están conspirando contra David. Entonces el versículo 3 del 54 de Salmos dice, porque extranjeros se han levantado contra mí. Estos extranjeros no eran extranjeros, en realidad, dice extraños. Estos no eran extraños, ni eran extranjeros. Sí, se encontraba ubicado ahí en el mismo territorio de Judá, eran de la misma tribu de Judá. Pero ahora David dice extraños, está utilizando la palabra extraños o desconocidos. Se han levantado contra mí. Y algo que también quisiera decirte es de que los de Zif y los de Keila estaban en una posición neutral, y obviamente iba a pesar más. Estaba el lado de David y el lado de Saúl, y obviamente iba a pesar, el que estaba en el poder era Saúl, iba a pesar más este lado. Ellos querían quedar bien, estar favoreciendo a Saúl. Podían sacar algún interés si Saúl salía con la suya, pero por este lado estaba David con sus 600 hombres, pero había alguien con ellos. Dios mismo estaba con ellos. Y dice el versículo 4 del 54 de Salmos, he aquí Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostiene mi vida. Ves que aunque todo el pueblo y el rey estaba en contra de David, Dios estaba con David y las 600 personas. Entonces, ¿a qué lado te inclinarías tú? ¿Te inclinarías al lado del hombre, al lado de Dios? Y esto era algo obvio, porque te imaginas matar a todos los sacerdotes de Jehová. Era algo que los de Keila
o los vecinos de Keila o los de Steve podían decir, bueno, este acaba de asesinar a todos los sacerdotes de Jehová, Dios no está con él. Era algo tan obvio, ¿verdad? Sin embargo, se inclina la balanza a favor del que tiene el poder, como muchas veces sucede para nosotros. Entonces, cuando David comienza a huye a las montañas, ellos pues quieren entregar a David. Pero fíjate lo que ocurre. Te voy a leer el versículo 14, primera de Samuel, capítulo 23. Dice: y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días. Todos los días, hermano. Nosotros somos sacudidos, somos atacados todos los días por el pecado, por nuestros enemigos. Dice: pero Dios no lo entregó en sus manos. ¿Era fuerza de David? Claro que no. ¿Eran por su valentía de David? Tampoco. ¿Por su armamento, por sus gentes? Tampoco. Era Dios. No lo entregó en sus manos. Algo tremendo de este pasaje histórico es de que cuando los cifeos llegan a Saúl para entregar a David, él se prepara como con un ejército. Es más, no podía hacerle frente a los filisteos, pero sí quería ir con David con 3,000 personas. Dice el 24 de primera de Samuel 24:2, dice: y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David. No podía pelear abiertamente con los filisteos, pero sí quería hacerle guerra a David. Y esto es, yo quiero que pienses en esto. ¿Qué hicieras en el lugar de David? Andar huyendo, andar de tu misma gente, de tu mismo rey. Y tú has peleado por ellos. ¿Cómo te sentirías? Pues muchos nos sentiríamos desanimados, tristes, acongojados, con ganas de mejor desaparecer. Pero David sigue confiando en su Dios. Fíjate que en una ocasión David tuvo la oportunidad de, la primera ocasión que tuvo la oportunidad de matar a Saúl, dice que Saúl se mete en una cueva y cubrió sus pies. Y esto de cubrir sus pies es para hacer sus necesidades. Pero qué casualidad, y te digo casualidad, ¿verdad? Dios está manejando esto, pero quiero usar esta palabra. Qué casualidad que entra a la misma cueva donde está David, y David se da cuenta y alguien le susurra que Dios ha puesto a su enemigo en sus manos, y David se detiene. De hecho dice: no tocaré al ungido de Jehová. Él sabe, y Dios lo está poniendo a prueba también aquí, a ver hasta dónde es capaz David de llegar. Pero sí va y le corta un pedazo de su manto, y de hecho cuando lo corta, dice la Biblia que David se sintió mal y dijo: líbreme de tocar al ungido de Jehová. Esta palabra es muy mal usada en nuestros días. Después veremos eso. Estamos en el contexto histórico de David. Entonces David, cuando sale de la cueva, le grita, ¿verdad?, a Saúl, y David prácticamente le dijo: mira, si hubiera querido, Dios te puso en mis manos, pero más sin embargo no te hice daño. Otra ocasión fue cuando, en este mismo episodio, en el capítulo 26, primera de Samuel capítulo 26, David manda unos espías y se dan cuenta efectivamente que Saúl viene siguiéndolos, pero se quedan a acampar 3,000 hombres. Abner, el jefe del ejército, y Saúl se quedan dormidos. Y David con Abisai entran al campamento, y Abisai le dice: bueno, yo puedo puedo ponerle una estaca en la sien, y no va a ser necesario de un segundo golpe. Y David dice: no, prefiero que el Señor lo entregue en guerra o en enfermedad, pero no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Y vemos otra vez el corazón de David. Como David, él sabe que él no es su enemigo. ¿Pudo hacerlo? Sí pudo hacerlo. Pero muchas veces nosotros, cuando queremos implantar nuestra justicia, o abusamos de ella o nos quedamos cortos.
Por eso es muy sabio acudir a la justicia divina de Dios. Él dará el justo pago a cada persona. Vayamos ahí a ver qué dice Proverbios 20, 22. Y te invito ahí a que me sigas, ¿verdad? Porque a lo mejor me puedo aventar ahí algo distorsionado y me puedes corregir. Dice Proverbios 20, 22. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. ¿Ves a quién tenemos que esperar? A Jehová. Entonces, en esta ocasión, lo que sí hace David es quitarle su vasija del agua y también le quita su lanza. Pero una pregunta que también quiero hacerte. Son 3,000 personas más Abner y el rey Saúl. Puede ser que Saúl y Abner tengan el sueño muy pesado, pero que 3,000 personas tengan el sueño pesado, eso no es una casualidad. Y tampoco es suerte de David. ¿Qué suerte puede tener David para que esta hazaña se hubiera logrado? Ven conmigo ahí a 1 de Samuel 26, 12. Dice, se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían. Y checa esto, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. ¿Ves quién estaba detrás de todo esto? Era Jehová mismo, Dios mismo, utilizando cada oportunidad, cada detalle para poder ayudar a David. Por eso David en el 54:4 dice, he aquí, Dios es el que me ayuda. No era la primera vez que David estaba experimentando la ayuda de Dios. Dice, el Señor está con los que sostienen mi vida. Estas personas que seguían a David eran personas que habían estado ya en el olvido, se sentían abandonadas. Muchos eran también asediados por Saúl. Este tipo de personas que a lo mejor estaban para la sociedad desahuciada, David los forma en los valientes de David. Y es lo que muchas veces Cristo Jesús hace en nuestra vida. Nos rescata de allá de donde nadie daba un 5 por nosotros y nos hace soldados de su ejército. Nos prepara para esto. Los soldados de David eran personas lisiadas, personas que ya no tenían esperanza para servir. Sin embargo, Dios lo utiliza para formar un ejército. 600 personas contra 3,000 personas de Saúl, más los filisteos, más los cifeos, más lo de Keila, los vecinos. Es lo que hace Dios en nuestra vida. Dios nos levanta y Dios pone su Espíritu Santo en nosotros para que podamos combatir cualquier acechanza del enemigo. Dice el versículo 5, Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. ¿Ves lo que leímos hace rato en Proverbios? Que esperemos en Jehová. Vayamos a ver qué dice Jesucristo en Mateo 5, 39. Y casi ya terminamos, hermanos. Dije que eran 7 versículos, pero pues eso está interesante. Mateo 5, 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esto a veces como que no nos gusta. Y por ahí a veces hemos torcido ese texto. Pero el Señor, cuando era llevado a la cruz del Calvario, cuando era bofeteado, dice la Biblia que no abrió su boca, inmudeció y como cordero fue llevado al matadero. Vayamos ahí a 1 de Tesalonicenses 5, 15. 1 de Tesalonicenses 5, 15. Así que te invito a que uses tu Biblia de papel también, ¿verdad? Que creo que nos hace mucha falta ya de no usarla. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Y sigue diciendo, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. No solamente es con el que te cae bien, no solamente es con el que te hizo favor, no solamente es con tu familiar, no, es con todos. Y Jesucristo también nos recuerda y nos dice que si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer. Y si tuviese frío, dale para que se tape.
Eso raya muchas veces, para el inconverso que no tiene a Cristo en su corazón, raya como en una ridiculez. Pero no es así. Dice también la Biblia que no tiene ningún provecho que amemos al que nos ama. Así que nuestro amor se debe demostrar aún con aquellos que nos odian. Y ellos no son nuestros enemigos. Otra vez aclaro. Nuestros enemigos es el pecado, Satanás, el mundo, nosotros mismos. El apóstol Pablo le decía ahí a un joven: cuídate de ti mismo. Seguimos y terminamos ya casi. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Esto es un efecto. ¿Te acuerdas que venimos hablando de las causas y efectos? ¿Cuál es la causa entonces? Mira cuál es la causa. El versículo 7. Porque Él me ha librado. Ok, Él me ha librado de toda la angustia. Aquí ponle miedo, ponle persecución, ponle vergüenza, ponle problemas. Él me ha librado de toda angustia. Ese es uno. Y el segundo: y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Dos cosas. Ese es el Señor quien avergüenza a este tipo de conductas, a aquellos que no quieren cambiar. Por esos dos motivos, esas dos causas, me llega a hacer el siguiente efecto. Dice el verso 6: voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Tenemos un Dios bueno. Tenemos un Dios que ha prometido estar siempre con nosotros. Y en pasajes anteriores de Salmo, leímos un salmo que decía que aún después de la muerte, Él nos sostendrá. Esa es la esperanza que tenemos, que aún después de la muerte Él nos ofrece algo mejor. Nuestra vida y nuestro paso por esta tierra es temporal y muy corta y fugaz. La Biblia nos dice que es como la neblina que aparece en el día, pero que al mediodía desaparece. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Vivir eternamente agradecidos con aquel que nos ha rescatado del pecado y que nos ha brindado su ayuda, su protección, su cuidado. ¿Te acuerdas del capítulo 23 de Salmo? Que es como un pastor. De hecho, Él es el buen pastor. Esto ha sido A la Luz de los Salmos, capítulo 54. Mi nombre es Sergio Rincón. Gracias a todos aquellos que me están escuchando. Les agradezco. Un saludo ahí a la familia.